Primeramente saludar a las personas que están viendo el video y vamos a empezar entonces hoy con la parte de momento de inercia y energía cinética rotacional, que son como los dos conceptos que nos interesa ver. Entonces, para esta primera parte, vamos a empezar con la parte de momento de inercia. Primero, bueno, voy a quitar un poco el video para agregar el chat y agregar los participantes, que a veces eso me da un poquillo de complicación. Ok, entonces, bueno, voy a colocar un toque el video porque, primero, ¿qué entienden ustedes por inercia? Compañeros, ¿qué entienden ustedes por inercia? Yo pienso que es cuando un cuerpo lleva movimiento y tiende a mantener ese movimiento o ese Bueno, estado. ok, ahí tenemos que hacer una pequeña diferenciación porque inercia o la ley de la inercia son dos cosas diferentes. ¿Ok? Entonces, eso siempre es algo, digamos, es algo que se confunde mucho, sobre todo cuando ya se vio la ley de la inercia. La inercia la vamos a ver como la resistencia que tienen los cuerpos al estarse moviendo. ¿Ok? Eso es lo que conocemos como inercia. ¿Está claro? Sí, profe. Uy, se me acaba de, me acaba de caer el teléfono. Entonces, bueno, entonces eso es lo que nosotros vamos a conocer como inercia. La resistencia de los cuerpos a estarse moviendo. Entonces, en el caso del movimiento lineal, ¿qué era lo que generaba esa resistencia? ¿O cómo es más difícil mover un cuerpo? Con fricción, profe, no. Nada que ver. No. ¿Qué es más difícil? ¿Mover no sé, una moto o un tráiler? Un trailer ¿Por qué? Por el peso, supongo, ¿no? tiene más peso. No más peso, sino más masa. Entonces, en el movimiento lineal, lo que genera esa resistencia o esa inercia es la masa de los cuerpos. ¿Me siguen? Compañeros. Sí, profe. Ok, entonces la inercia es igual que la masa. Por eso se conoce como masa inercial. Ahora, en el caso de el movimiento circular, vamos a ver si, si depende de la masa o de qué depende en realidad. ¿Cuál es esa resistencia que van a tener los diferentes cuerpos a la hora de rotar en uno de los ejes? ¿Ok? Para eso quiero que hagamos que ustedes mismos lo interpreten, ustedes mismos lo saquen. Agarremos, puede ser un lapicero o una regla o algo que tengan a mano. Todos tienen lapicero ahí a mano, supongo. Sí, profe. Sí.
Entonces, agarren el lapicero por la mitad y empiecen a hacer que se mueva de un lado para otro. ¿Ok? ¿Ya lo hicieron? Sí, profe. Sí, profe. Ahora hagan lo mismo, pero en la punta del lapicero. Traten de moverlo de la misma manera. Entre más brusco lo hayan movido, mejor. Pues está más fuerte, bueno, porque no está en el centro de masas. Ok. Entonces, ahí va a costar mucho más mover el lapicero. Entonces, el momento de inercia del cuerpo o esa resistencia va a depender de dos factores principales. Uno de ellos es, por supuesto, que la masa, ¿verdad? Entre más pesado sea, más va a costar mover los objetos. Entonces, va a depender de la masa y va a depender de otro factor que también es importantísimo. Es cómo se distribuye esa masa con respecto a cómo se distribuye la masa con respecto al eje de rotación. Entonces, cuando ustedes tienen el lapicero, vamos a ver acá, y ustedes lo agarran en el medio, ese sería el eje de rotación. Entonces, vean que la masa acá está a una cierta distancia y hacia acá, esta otra masa también está a una cierta distancia del eje de rotación. ¿Me siguen, compañeros? Sí, profe. Sí. Ahora, cuando nosotros tenemos el lapicero y lo estamos agarrando de acá, entonces, ¿qué pasa con esto? ¿A qué distancia está esta masa? Vea que hay una cierta cantidad de masa que está más alejada del eje de rotación. ¿Cierto? Compañeros, compañeras. ¿Me siguen con esto? Sí, profe. Sí. Entonces, como eso está mucho más alejado, entonces vamos a decir que el momento de inercia o la resistencia que tenga va a ser mayor o la resistencia que va a tener ahí es mayor que en el otro lado. ¿Estamos claros con esto? Ok, entonces vamos a decir, por lo tanto, que la inercia rotacional, si queremos sacarlo para diferentes partículas, va a ser la suma de cada una de las masas que tienen las partículas multiplicado por la distancia que hay entre la partícula y el eje de rotación. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si estoy acá, vamos a ver un toque. Si estoy acá, entonces, supongamos que tenemos una partícula acá, una partícula por acá
y otra por acá. Y otra por acá. Ok, aquí en el puro eje de rotación. En el puro eje de coordenadas. Entonces, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir que con respecto a este eje de rotación, ¿qué era un eje de rotación? A ver si se acuerdan. Compañeros, compañeras. Es la recta sobre la cual gira el cuerpo, digamos. Ok. Entonces, supongamos que esto está girando así. Con respecto al eje Y. ¿Ok? Entonces, dame un segundito. Ok, compañeros. Entonces, que si tengo esas cuatro masas puntuales, para conocer cuál es la inercia de esas cuatro masas, entonces la inercia sobre ese eje, que en este caso es en el eje Y, va a ser igual a la suma de cada una de las masas por esta distancia que tengo entre el eje de rotación, una distancia en línea recta, ¿verdad? La distancia más corta, al cuadrado, más la masa 2 por esta distancia, al cuadrado, más la masa 3, que es esta que está aquí, por esa distancia al cuadrado. Y ahora, ¿cuál distancia tengo de esta cuarta masa? Al eje de rotación. ¿Cuál es la distancia de esta cuarta masa al eje de rotación, compañeros? Compañeros, compañeras. ¿Cuál es esa distancia? ¿Me están escuchando? Sí, profe, pero ¿no sería la misma distancia? No. Esta, ¿No? ¿dónde es? ¿Esta qué distancia tiene del eje de rotación? No, profe, ¿no sería Cero. 0? 0, correcto. ¿Sí? Ah, no, masa 4 por 0. ¿Ok? ¿Me van entendiendo esto? Compañeros, compañeras. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. Ok. Cuando yo tengo algo continuo, por ejemplo, digamos, el lapicero o una placa y lo pongo a rotar sobre ese eje vertical, entonces, ¿cómo sería sumar un montón de partículas? Vea que aquí lo que yo voy a hacer es, voy a separar esto en pequeñas distancias. Lo más fácil
sería decir que esto de acá está a una distancia X y esto tienen, y la partícula tiene una dimensión de dx. ¿Me siguen? Compañeros, compañeros. ¿Me siguen con eso? Sí, profe. Sí. Entonces, sería agarrar este pequeño pedacito de masa, que va a ser un diferencial de masa, y lo que vamos a hacer es integrar. Acuérdense que la suma de un montón de pedacitos continuos se vuelve una integración. ¿Ok? Entonces ahí para que lo tengan en cuenta. Entonces, vamos a ver una cosa que les tengo que explicar, que eso es sumamente importante. Y es que cuando nosotros queremos sacar esos pedacitos de masa, vamos a utilizar tres conceptos, dependiendo del objeto como sea. Ok, puede ser, si es un objeto en una dimensión, por ejemplo una varilla, nosotros vamos a usar el concepto de densidad lineal. ¿Se acuerdan lo que era densidad? Compañeros, compañeras. ¿Me siguen? Sí, profe. ¿Qué era la densidad? Es la cantidad de masa que hay en un volumen. Ok. Esa la vamos a llamar una densidad superficial. Entonces, una densidad volumétrica. Entonces va a ser la cantidad de masa que hay en un volumen determinado. ¿Sí? Profe, y entonces es la densidad lineal, ¿qué sería? Bueno, o las densidades en qué se dividen. Ok, la diferencia que tendríamos es que la densidad lineal es la cantidad de masa que hay en una pequeña, ya, en una distancia, en una longitud determinada. ¿Ok? Si yo quiero sacar la densidad de toda esta varilla, lo que voy a hacer es dividir la masa de toda la varilla, la masa total, entre la longitud de la varilla. Siempre y cuando la varilla tenga una masa uniforme, una densidad de masa uniforme. Pero, ok, esa es la fórmula común, ¿no? La masa entre volumen. Bueno, no, aquí es Longitud lo entre ponemos, longitud. Es la longitud que tenga la varilla. Si lo tenemos en 3 dimensiones, sería masa entre volumen. No sé si me siguen esa diferencia de las densidades. La masa entre una longitud, la masa entre un volumen, o también hay una tercera que se llama la densidad superficial, que eso es cuando nosotros tenemos una figura en 2 dimensiones, una figura plana. ahí sería masa entre área o no. Nada que ver. Correcto. Ok, entonces eso es lo que varía, básicamente. Eso es lo que va a Digamos, variar. si hablamos de un cubo, es
es el volumen, que es una en algo, 2B es el área, bueno, o algo plano, Ajá, que es una línea y lo largo, entonces. sería eso. correcto. Ok, ok. Entonces, cada una le podemos llamar una densidad diferente. ¿Me siguen? Sí, profe. Ok, y entonces, ¿para qué vamos a utilizar las diferentes densidades? ¿Para qué vamos a usar las diferentes densidades? Usemos ahorita la densidad longitudinal para lo que sería esta varilla. Esta varilla, entonces vamos a decir que el valor de X va a ir desde menos A medios, o mejor pongámosle la longitud, desde menos L medios hasta L medios. ¿Ok? Eso es, así es como vamos a sacar nosotros esa densidad. ¿Me siguen, compañeros? Sí, profe. Entonces, si queremos sacar el momento de inercia, vean que de aquí yo puedo despejar el diferencial de masa y puedo decir que el diferencial de masa es igual a lambda por el diferencial de X. ¿Ok? Diferencial de posición X. Por lo tanto, si nosotros queremos usar esta fórmula, vean que la inercia va a ser igual a la integral de R cuadrado. ¿Cuál es la distancia que tengo este pedacito de masa? O cualquier pedacito de masa al centro. ¿Cuánta distancia tengo? X. Ok, entonces R sería X al cuadrado. ¿Y quién dijimos que era el diferencial de masa? Lambda por dx. Perfecto. Ese es el diferencial de masa. Y ahora, ¿de a dónde tenemos masa en esta línea? Vean que hay masa desde Menos L a la 2. de, L entre 2. de menos L medios. Menos L Perfecto. medios hasta L medios. Perfecto. Vieron lo que cuesta que entiendan esos límites de integral. Y los que se acuerdan de eso, Profe, yo apenas lo estoy viendo. ajá, Sí, entonces, y pero me sí lo hago de medio. entendió. Ahí de camino, profe, tranquilo. No, pero No, ¿entendió? es que digamos, como lo entiendo, es que el profe mío va como que ve media semana y ve media, ¿me entiendes? O sea, como que lleva media de la pasada y media de esta. Entonces, ahí como me voy. Ya, Entonces, ok, digamos, esta semana apenas tocó esto, así un poco al inicio. ok, pero sí entendió los límites. Sí, sí. Sí, Pero eso no importa si va arriba o abajo, digamos, si el menos un medio va arriba o abajo, o no, nada más un no, límite. siempre se pone el que El va más menor, pequeño, ajá. más a la izquierda abajo y más a la derecha arriba. Ah, ok, ok. Profe, una pregunta. Sí, El lambda es un es una constante. número. Ajá, constante, se saca, Sí, ¿verdad? Ah, ok. correcto, esa sale de la Entonces, integral. solo queda x a la 3, un tercio de x a la 3. Perfecto. Eso es lo que quedaría.
Y esto lo evaluamos de menos L medios hasta L medios. ¿Ok? Entonces, si lo evaluamos en L medios, ¿cuánto me da? Lambda L a la 3. Bueno, si quieren, hagamos una cosa. Voy a sacar el lambda tercios y lo otro lo voy a multiplicar. Entonces me queda un L a la 3 entre 8, que sería cambiar la X por L medios. Entonces sería L medios elevado a la 3 sería L a la 3 entre 2 a la 3, que es 8. ¿Está claro? Sí, profe. Y le vamos a restar evaluándolo abajo. Entonces, menos L medios a la 3 queda menos L a la 3 sobre 8. Menos y menos. Más. Entonces esto queda lambda por L a la 3 entre 2. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Ahora vamos a quitar ese valor de lambda. Profe, disculpe. ¿Sí? ¿Por qué 12? Ah, porque queda L a la 3 sobre 8 más L a la 3 sobre 8. Queda 2L a la 3 sobre 8. Ujú. Y 2 entre 8, 4. Ah, ya un vi. cuarto. Gracias. Entonces 3 por 4, 12. Sí. Sí. Ok, ahora vamos a cambiar lambda por su valor. Lambda es la masa total entre la longitud que tenga toda la barra. ¿Y cuál es la longitud total de toda la barra? Si del centro a la derecha es L medios y del centro a la izquierda es L medios, ¿cuál es la longitud de toda la barra? L. Entonces eso yo lo puedo cambiar acá. Cambio ese lambda por su valor. Y simplificando, ¿qué me queda? M por L a la 2 entre 12. Perfecto. Entonces, de esa manera se logra calcular el momento de inercia de partículas continuas. ¿Les quedó claro? Compañeros. Sí, profe. Sí. Sí. Ahora, ¿qué les parece si lo calculamos? Eso que ya hicimos con la mano, vamos a calcularlo acá. Si yo pongo mi eje de rotación aquí, ahora aquí yo tengo una distancia X. Vean que todo quedó igual. Lo que cambia, ¿qué son? Los límites de integración. Porque ahora, ¿de a dónde tengo masa? Contando mi eje de rotación. Pero a L. De 0 a L.
Entonces, voy a cambiar esto. Y esto sería de 0 a L. Y esto de acá. Ok, y esto también cambia. Y aquí ya no va a ser igual. Sino lo vamos a calcular acá. Esto sería de 0 a L. Entonces, si lo cambiamos, el X a la 3 por L va a quedar L a la 3. ¿Cierto? Y si cambiamos el X a la 3 por 0, ¿cuánto me da? 0. 0. Entonces esto me va a quedar M por L a la 3, perdón. Esto me queda lambda por L a la 3 entre 3. ¿Ok? Y si cambiamos lambda, que lambda es masa entre longitud, ¿qué va a pasar con ese nuevo eje de rotación? Si mi eje de rotación es una de las esquinas, entonces el momento de inercia es masa por longitud al cuadrado entre 3. ¿Y cuál de estos dos es mayor? ¿Cuál de esos dos es mayor? El de abajo. El de abajo es mayor. ¿Y a dónde costaba más hacer rotar el lapicero? ¿En la punta o en el centro? En la punta. ¿Ok? Por eso entonces el momento de inercia es mayor en la punta. Profe, una pregunta. Sí, Ese mismo procedimiento se puede aplicar en figuras tridimensionales, como integrales triples, o así. correcto. El asunto es que hay que meter una integral triple si es una figura tridimensional. Ok, muchas gracias. Pero claro, nosotros no vamos a ser tan conchos como para hacer eso. Aquí en la presentación yo les puse ya calculado ese momento de inercia para diferentes figuras. Por ejemplo, si lo que tengo es un aro o un anillo, o también me sirve, si esto es un cilindro hueco, ¿ok? Que solo sea un cascarón cilíndrico. Entonces el momento de inercia es la masa por el radio al cuadrado. Ahora, si ese cascarón cilíndrico tiene un cierto grosor, o sea, tiene una diferencia de radios, un radio 1 y un radio 2, el momento de inercia sería la masa del objeto por el radio 1 al cuadrado más el radio 2 al cuadrado. ¿Me siguen? ¿Me siguen con eso en los momentos de inercia? ¿Me podría repetir? ¿Qué? Me quedó muy claro. ¿Qué no le quedó claro? No sé, es que quedé perdido ahí, como un toque. Y es que Ah, también se me... ok. Sí. No, no, aquí lo que les estoy diciendo es que ese cálculo que nosotros hicimos fue este, de acá, y este de acá. Cuando yo tengo una varilla y la agarro en el centro, vea que me da ml cuadrado entre 12. Ah, ok, excelente. Si yo tengo una varilla y la agarro en una esquina, ¿cuál fue el momento de inercia que nos dio? ml al cuadrado entre 3. ¿Ok? Que es este otro.
entonces yo ya tengo o ya puedo tener el momento de inercia de diferentes figuras. Cada uno va a tener su propia formulita. Eso era lo que les trataba de explicar. ¿Me siguen? Sí. Ve aquí estos otros. Si yo tengo una esfera que sea sólida, por ejemplo, una bola de billar, o si tengo un cascarón esférico. Un cascarón esférico sería de una bola de fútbol. Profe, entonces, esas fórmulas de ahí, esa como la esfera, sí se obtendría como integrales triples, por ejemplo. ¿Sí? Ok. Igual se puede obtener con una integral simple si uno hace ciertos ajustes. Pero ahorita no me quiero meter mucho en eso. Ok, ¿lo vio? Entonces, Sí, 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 claro. y estas de acá son las figuras más importantes. Un cilindro, varillas, esferas, son como las más importantes. También tenemos una placa metálica, una placa rectangular. ¿Ok? Entonces, eso no lo tienen que calcular ustedes. Esas integrales no los van a poner a calcularlas, sino simplemente ya tienen ustedes las fórmulas. Ya saben cómo se hacen. ¿Ok? Y esa parte de las densidades, lo que es lambda, sigma y rho, esto es algo muy, muy importante que lo hayan entendido. ¿Ok? Esto es muy importante que lo tengan ahí en mente, porque en física 2 se arranca desde que ustedes ya dominan ese tema. Profe, ¿y en física 3? ¿No se En toca física o...? 3 casi no se usa. Ok. Se puede usar en un par de cosas, pero no mucho. En física 2 se usa mucho porque ya se dan densidades, no de masa, sino densidades de carga, que viene a ser lo mismo. ¿Cómo se distribuye la carga en una superficie o en un área o en un volumen? Ya, en un área, en un volumen o en una línea. Entonces, por eso es por lo que se toma eso. Y aquí hay este es un dato, una cosa que es importante que tengan ese concepto, que es el concepto de radio de giro. Radio de giro K, ¿ya lo vieron en la materia o no han revisado lo de cátedra? Profe, para serle sincero, yo no lo he visto todavía. Yo tampoco, Ok. profe. Este radio de giro es... Ajá, Profe, yo sí lo estoy revisando, pero no vi nada de radio de giro. ¿no vio nada de radio de giro? Profe, No, yo sabía. copio todas las fórmulas siempre y no lo especificaron así en ningún lado. Ok. Radio de giro es lo siguiente. Vamos a ver si se los puedo explicar de una manera simple. Vamos, ok, ustedes se acuerdan que nosotros buscábamos antes el centro de masa para decir que la partícula, entonces se le están aplicando las fuerzas en el centro de masa. ¿Se acuerdan de eso?
Entonces yo podía ver cualquier objeto como si fuera un punto. ¿Me sigue? Ajá. Ok, el radio de giro es algo similar a eso. Es esa analogía. Es agarrar la figura que tengo, en este caso, supongamos una esfera sólida, y es como si yo hiciera, si toda la esfera sólida la convierta en un punto que está girando sobre el eje de rotación. ¿Ok? Entonces, yo sé que el momento de inercia es igual a la masa por la distancia al cuadrado a la cual está girando esa pequeña partícula. Esa es la idea central del radio de giro. ¿Me siguen? Como la fórmula de la esfera sólida es que la inercia es igual a 2/5 de la masa por el radio al cuadrado de la esfera. Entonces lo que quiere decir es que el radio de giro al cuadrado es igual a 2/5 del radio de la masa. Perdón, del radio al cuadrado de la esfera. Este es el radio de giro. Entonces el radio de giro estaría colocado, es como si toda la esfera la convirtiera en una pequeña masita que está girando a una distancia de la raíz cuadrada de 2/5 de R. ¿Me siguen? ¿O no? ¿Compañeros? ¿Compañeras? Sí, profe. Sí. Entonces, digamos, esto, si ustedes les dicen, hay una figura amorfa cuyo radio de giro es tanto, entonces nada más multiplican la masa por ese radio de giro al cuadrado y ya obtienen el momento de inercia. Es una cosa como para simplificar un poco esto de la inercia. ¿Quedó claro esto? Ok, voy a continuar un momento porque, digamos, sí es bastante lo que estamos viendo acá. Entonces sí necesito, ahí los ejercicios ahí los estamos haciendo mientras les voy explicando la materia. Por ejemplo, cómo calcular el momento de inercia de la barra o cosas así. Ahora tenemos lo que es el teorema de Steiner o teorema de los ejes paralelos. ¿Qué dice el teorema de los ejes paralelos? Teorema de los ejes paralelos lo que dice es lo siguiente. Que si yo calculo, voy a agarrar el caso de la, de la barra que habíamos calculado. ¿Qué pasa si yo calculo en una barra el momento de inercia en el centro de masas? O sea, en el centro de esa barra. ¿Cuál es el momento de inercia en el centro de masas de esa barra? M por L al cuadrado entre 12. M por L al cuadrado entre 12. Perfecto. Ahora, si yo quiero calcular
momento de inercia, no en el centro de masa, sino en un eje que sea paralelo a él, por ejemplo, este eje, que es paralelo al centro, ¿cómo lo puedo calcular? Ok, si yo conozco el del centro de masa, yo puedo calcular cualquier otra posición del momento de inercia. ¿Cómo? A partir del centro de masa, ml al cuadrado entre 12 y le sumo la masa, aquí estaba el otro eje, por esta distancia que hay entre los ejes. ¿Me siguen? Sí, profe. ¿Y cuál es la distancia que hay entre esos dos ejes? ¿Cuánta distancia hay entre esos dos ejes? L medios. L medios. ¿Y cuánto me da entonces eso? Esa suma. Un doceavo más un cuarto. Un doceavo más un cuarto. Un tercio. Un tercio. Entonces, el momento de inercia en mi nuevo eje, Profe, pero eso es básicamente lo que calculamos antes, ¿no? ¿sí? En una esquina. Por eso. Sí, sí, sí. Pero aquí lo estamos calculando de una manera diferente. Y estamos usando el teorema de Steiner. Ok, ok. ¿Me sigue? Pero este teorema sirve solamente si conocemos el centro, vamos, el teorema Correcto. del centro. Bueno, el teorema nacional, la fórmula para el centro, Exacto. Si la integral. conocemos el, eh, el centro de la Ajá. inercia del centro de masa. Por ejemplo, en la esfera sólida, el momento de inercia en el centro de masa es 2/5 de la masa por el radio de la esfera al cuadrado. ¿Me siguen? Entonces, ¿cuál es el momento de inercia en este otro punto? O no, mejor hagámoslo aquí. ¿Qué pasa si yo una esfera la amarro de un mecate a una distancia r? ¿Cuál es el momento de inercia de esa esfera dando vueltas? Ahí. El momento de inercia sería 2m r al cuadrado sobre 5, que es en el centro de masa, ¿cierto? Compañeros, compañeras. Y ahora sería m. ¿Y cuál es la distancia que hay entre los dos ejes? 2R. Entonces sería por 2r al cuadrado. ¿Y eso cuánto me da?
Eso me da 22 mr cuadrado entre 5. ¿Entendieron esto? Sí, profe. ¿Ah? Sí. Sí. Entonces vean que yo puedo calcular el momento de inercia en diferentes puntos o en diferentes ejes, conociendo la distancia entre esos ejes. Eso es lo que me permite es que, conociendo pocas fórmulas, yo puedo calcular el momento de inercia en muchos lugares para una, ¿cómo es que se llama? Para una misma figura. O también, digamos, si yo tengo una barra y le pego una esfera y esa la pongo a girar aquí. Entonces, ¿cómo puedo calcular el momento de inercia de esa figura compuesta? Calculo el momento de inercia de la barra en ese punto y calculo el momento de inercia de la esfera en este nuevo punto. Entonces, el momento de inercia total es la suma de las dos inercias de los dos cuerpos diferentes. ¿Entendieron esto? Compañeros, compañeras. ¿O hay alguien que tenga dudas? Vamos, en ese caso solamente se calculan ambas tomando la distancia de que tiene con el mecate, por así decirlo, Ajá, y nada más se suman, solamente. correcto. Ok, Eso es se calculan porque por tenemos, aparte y nada más se suman, siempre. sí. Ok, ok. Entonces ahí ya tenemos el momento de inercia total de esa otra figura. Por eso les digo, estas fórmulas de acá, este resumen de fórmulas es sumamente útil. Si yo lo quiero calcular, por ejemplo, ¿cuál es el momento de inercia en esta esquina? Y pongo a girar toda la figura en esa esquina, entonces ya puedo calcular el momento de inercia conociendo simplemente esta distancia. Ok. Vamos aquí. Un ejemplo típico que se había hecho en algunos exámenes era el siguiente. Tengo una caja. Y en esa caja, entonces voy a poner diferentes puntos. Voy a poner un punto A, que es por donde pasa por acá, ¿verdad? Son son el eje de rotación sería, digamos, este que pasa por ahí, ¿verdad? Tenemos un punto B que pasa en el centro de la caja. Tenemos un punto C que está en la esquina de la caja. Entonces, ¿dónde será menor el momento de inercia? ¿En A, en B o en C?
En B. En B es menor porque está más cerca del centro de masa. ¿Y dónde será mayor? En seno. En C es mayor porque la distancia entre los ejes es mayor. Y eso lo podemos decir a partir del teorema de Steiner. ¿Van bien con esto? Compañeros, Ahí vamos, profe. Ahí vamos. ahí vamos. Ajá. Ok. Energía cinética de rotación. Vamos a ver. Quiero mejor para poder explicarle la energía cinética de rotación. Voy a explicárselos en la pizarra. Ok, entonces, antes de continuar explicándoles eso de la energía cinética de rotación, vamos a hacer lo siguiente. Primero, acá tengo un eje de rotación y en ese eje de rotación voy a poner una cuerda recta a la cual, o una varilla recta que casi no tiene masa, le voy a pegar diferentes pedacitos de masa. ¿Ok? Como es una figura rígida, ¿verdad? Esa figura yo la hago rotar sobre ese eje de rotación. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Ajá, profe, pero vamos, ahí la masa no es uniforme, ¿verdad? Él se toma parte. No necesariamente es uniforme. Tengo 4 masas. ¿Ok? Profe, ¿Calcula las 4 por aparte o...? Lo que vamos a calcular es la energía cinética del sistema. Ajá, ¿quién me estaba preguntando? Alberto. que es, disculpe, Ah, no, que si ese eje es vertical, esa es una pregunta. sí, Ok, entonces está girando como en X y Z, por decirlo así. correcto. Está girando en el plano XZ. Entiendo, gracias. ¿Ok? Profe, Entonces, ¿eso ajá. tiene importancia o no? Los ejes que En sean. realidad no tan, en realidad para lo que vamos a hacer, no tanto. Lo que me interesa es esto. Que hay un radio 1, un radio 2, un radio 3 y un radio 4. Entonces, si eso está girando así, ¿cuál es la energía cinética total de esa varilla con las masas? ¿Recuerdan que les dije que la varilla no tiene masa? Entonces, ¿cuál es la energía cinética total? De ahí, compañeros. Un medio de la masa 1 por la velocidad que tiene la partícula 1 al cuadrado. Más un medio. Profe, pero esa velocidad sería velocidad angular. No, sería la velocidad tangencial que tenga cada Ah, una bueno, de ellas. tangencial. Ok. Correcto.
porque es la velocidad a la cual van girando. Esta va girando a una velocidad 1. Esta gira a una velocidad 2. Y esta gira a una velocidad 3 y así sucesivamente. ¿Me siguen? Sí, sí, ahora sí. Gracias. Ok. Ahora, estas velocidades son iguales No, de las No, ¿verdad, partículas. profe? ¿Ah? Es más distancia en menos tiempo cada vez que se aumenta. Entonces, entre más largo esté, mayor va a Mayor ser la velocidad. velocidad. Perfecto. Pero vea que yo puedo simplificarlo un poco y yo puedo cambiar esa velocidad usando la fórmula que la velocidad es igual a la velocidad angular por el radio. ¿Cierto? ¿Para qué me sirve hacer eso? Manejar todos al mismo nivel, vamos, en fórmulas. Ajá, pero ¿para qué me serviría pasarlo a velocidad angular y no velocidad tangencial? ¿Cómo es la velocidad angular cuál es mayor? ¿La velocidad angular de la masa 1 o la de la masa 4? es la misma. Exacto. La velocidad angular es la misma. Entonces, vean que yo puedo ver como un medio de la masa 1 por la velocidad angular al cuadrado. Bueno, voy a escribirlo al revés. Radio al cuadrado por velocidad angular al cuadrado. El radio 1 al cuadrado. ¿Me siguen? Sí, profe. Más un medio de la masa 2 por la velocidad, por el radio 2 al cuadrado por la velocidad angular al cuadrado. Más todas las demás. ¿Cierto? Pero el compañero me dijo que la velocidad angular es la misma para todos. ¿Verdad? Como esa velocidad angular es la misma, yo la puedo sacar al factor común. Entonces sería un medio, que también todos tienen esa fórmula, un medio de la velocidad angular al cuadrado. Eso lo saco a factor común. ¿Y qué me queda? La suma de los radios al cuadrado. No, las masas son diferentes. Eso lo pongo 4 veces igual. ¿Sí? Ah, aquí me equivoqué. Más todas las que hayan. ¿Cierto? Sí, Compañeros. profe. Sí, Sí, profe. profe. ¿Y esto que está aquí qué es? El momento inercial. El momento de inercia. Entonces, si yo tengo una figura sólida que está dando vueltas, yo puedo calcular la energía cinética de rotación como un medio de ¿quién? De omega cuadrado por la inercia. ¿Me siguen? Sí, profe. ¿Está difícil esto? Yo no lo veo muy difícil. Fue simplemente explicar cómo
Es la fórmula, ¿de dónde se obtiene? ¿Sí? Entonces, si yo les digo lo siguiente, tengo una esfera sólida que lleva una velocidad, pero la esfera no solo lleva esa velocidad, sino que también va dando vueltas. Entonces, ¿cuál es la energía cinética de esa esfera? ¿Cuál es la energía cinética de esa esfera? Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Cierto? Pero esta energía es solo la energía para trasladarse. Ahora tengo también una energía para rotar. Por la inercia, que la inercia les había dicho que era 2 veces la masa por el radio total de la esfera al cuadrado, ¿verdad? Este radio de acá. Entre 5. ¿Me siguen? ¿Me van entendiendo? Profe, entonces esa fórmula no solo es de, digamos, de manera discreta, sino también continua, por decirlo así. Correcto. Ok, Por eso la estoy poniendo mejor como inercia para especificar todos los casos que hayan. ok, excelente. Entonces ahora, ¿se acuerdan que yo les había dicho que era la suma de todas las energías cinéticas? Cuando habíamos visto conservación de la energía. Como son todas las energías cinéticas, entonces vamos a sumar la de traslación con la de rotación. Y ahora, ¿qué pasa si yo tengo un sistema, no sé, supongamos una caja acá, que esa caja tiene una polea y tengo otra caja acá? ¿Cuál es la energía cinética del sistema? Vea que la polea está aquí fija. Entonces, ¿cuál sería la energía cinética del sistema? La rotación de la polea y el movimiento de las cajas, llamémoslo así. Correcto. Entonces, ahora ya las poleas ya sí forman parte de nuestras ecuaciones. Porque ya no son poleas sin masa, sino ahora son poleas reales. Profe, una pregunta. Sí, ¿Qué pasa si la rotación, en este caso, es en otro eje diferente al que se está moviendo las cajas? En este caso, también se toma en cuenta como, digamos, también aumenta la velocidad, digamos, la cinética, la energía cinética, o no interviene. sí, porque digamos, si la caja, si esta se está moviendo en este eje, por ejemplo, en este puntito que le estoy haciendo aquí a este, por ejemplo, cuando usted lleva su bicicleta y la quiere subir a una acera, vea que ahora la inercia de la esfera, usted la puede calcular con
teorema de los ejes paralelos. Y usted puede usarlo para girar en otra dirección diferente. Ok, excelente. Sí. Sí, sí, ahora sí. Pero digamos, ¿qué pasa si es una esfera que se mueve, digamos, en el eje Y ella está girando en el eje XZ, Ah, ahí la en la diferencia. energía cinética, Ok. refería? Usted dice, por ejemplo, un trompo. Cuando usted tiene un trompo, que el trompo gira así y se mueve así. No, no, digamos, me refiero más bien como Sí, una bala. He visto que las balas se lanzan en una dirección y la ahí es rotación igual. es igual. Sí, porque vea que Ok. no está rotando en esta dirección, sino está rotando sobre su eje. Ah, ok, ok, sí, 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 ya, ya, ya. Sí, ahí Sí, la claro. diferencia es que la velocidad y la velocidad angular son diferentes, ya no tienen relación entre sí. Profe, eso pasa lo mismo como con la Tierra, ¿no? O sea, gira sobre su propio eje, pero igual va girando. Sí, Ok. entonces habría que tomar todos los giros. Habría que tomar la del otro giro. ¿Ya? Ok, ok, excelente, sí, ya, ahora sí. Por eso les digo, esto es poderosísimo para calcular cosas con energía. Eso es sumamente poderoso para calcular esas cosas así. ¿Ok? Entonces, por eso tenemos esa energía cinética de rotación. Acá, lo que podemos hacer es, por ejemplo, si la esfera que yo les puse en el ejercicio, si la esfera está rotando para avanzar, por ejemplo, las ruedas de un carro. Las ruedas de un carro giran y avanzan, ¿cierto? Entonces usted puede decir que la velocidad angular por el radio de la esfera, esa es la misma velocidad tangencial o en una bicicleta. Y esta velocidad tangencial es la velocidad a la que se mueve la bicicleta. Entonces, si yo aquí lo multiplico por r al cuadrado y lo divido entre r al cuadrado, vean que esta es la velocidad tangencial. ¿Me siguen? Que es esta misma velocidad tangencial. ¿Me siguen con eso? Sí, profe. Entonces yo la fórmula, yo la puedo simplificar un poco así. La puedo expresar de otras maneras. Pero en términos generales, yo prefiero que no hagan esto. Yo prefiero que ustedes, cuando se enfrenten a los ejercicios, mejor lo saquen así, como velocidad de traslación, o sea, de trasladarse, de moverse de un sitio a otro, y la energía cinética de rotación, o sea, por estar dando vueltas. Ahí después pueden buscar esas analogías dependiendo del ejercicio, pero sí saber que existen las dos.
Profe, Sí, yo había visto un efecto, bueno, tiene un nombre un científico, pero ahorita no me acuerdo, que era de que la rotación puede afectar la dirección, sí, dependiendo del objeto, por supuesto. sí, por ejemplo, si usted quiere hacer la de Roberto Carlos, la del futbolista, para hacer un tiro curvo, uno le mete un poco de momento angular, que ese es el tema que nos falta por ver. Entonces, la bola, al estar dando vueltas, si ustedes la patean de medio lado, al estar dando vueltas, entonces con el aire va a generar ese efecto de rotación, de chanfle, que le llaman. ¿A eso se refería usted? Sí, profe. Igual, sí, ahorita no me acuerdo el nombre de ese otro, pero hay muchos videos en YouTube donde agarran y lanzan una bola, digamos, lanzan una bola de un puente. Entonces aquí está el puente, lanzan la bola y la bola lo que hace es esto. Porque la mandan rodando sobre su propio eje. ¿Ok? Eso es cierto. Y eso tiene que ver un poco con este movimiento que estamos viendo. En realidad tiene que ver más con el momento angular del cuerpo. Pero ese momento angular lo vamos a dejar para otra situación. Si quieren, hoy ya les he dado demasiados temas. No sé si ya están un poco cansados, porque digamos, estos temas son un poco, son un poco complicados de ver. Entonces es como para que los puedan asimilar y puedan hacer ejercicios y ver un poco de eso. Profe, ¿verdad que como vamos con física acabamos este año, verdad? En la semana 16, supongo. Sí, el 18 de diciembre es el último día de clases. Ok, ok. Quisit, Bueno, nosotros sería el 17. ¿quedan más quizzes? Digamos, como el de esta semana. No sé si va a quedar un quiz para enero, Ah, ok, ok. pero sí, no, casi que todo lo terminamos este año. Ahí, ahí yo soy el que me quedo revisando las últimas cosas que faltan y ya voy a tratar, voy a tratar de darle las notas lo antes posible. No me voy a esperar hasta que entremos de vacaciones. Entonces, para darles las notas, ahí las pueden revisar. Cualquier cosa yo les mando un WhatsApp y les digo, ya están las notas para que las puedan ver. Ok, profe, está bien. Ujú. No sé si hay alguna duda adicional o dejamos esto hasta acá. Compañeros, Y compañeros. por mí, listo, profe, no tengo ninguna duda. Ok, entonces si quieren, dejemos esto hasta acá y ahí les dejo los ejercicios. Cualquier cosa, a la próxima clase, vemos algunos ejercicios extra. Si ustedes ven que necesitan que repasemos algo, el lunes podríamos tener digamos, alguna sesión, si hay algún tema o algún ejercicio que no hayan podido hacer, o me mandan el correo y yo ahí les respondo. Ahí por aquello, ¿verdad? De que tengan que hacer alguna cosilla extra.
Entonces, bueno, cualquier cosa, ahí me despido de los que están viendo el video.